Dices que quieres olvidar, que quieres seguir adelante, pero entonces dime, ¿por qué sigues pensando en esa persona todos los días? ¿Porque aún sabiendo que te hacen daño, los extrañas? ¿Por qué cada notificación en tu teléfono acelera tu corazón con la esperanza de que sean ellos, incluso después de todo? No te mientas a ti mismo. No extrañas a la persona en sí. Extrañas lo que proyectaste sobre ellos. La ilusión del amor, el reflejo de lo que querías que fueran. Carl Jung dijo que lo que no enfrentamos en nosotros mismos, lo encontraremos como destino. Y quizá eso es exactamente lo que te está pasando ahora mismo. No estás simplemente lidiando con una ruptura. Estás frente a un espejo que intenta mostrarte algo que nunca tuviste el valor de ver. Este video no trata de consejos de autoayuda cliché ni de cómo seguir adelante fingiendo que nada ocurrió. Aquí, la verdad dolerá, hurgará en las heridas que intentaste ocultar, pero también te hará libre. La realidad es brutal. A menudo, lo que llamamos amor es solo nuestra sombra aferrada a alguien que alimenta nuestras heridas no curadas. Es tu inconsciente pidiendo reconocimiento, incluso si eso significa seguir apegado a alguien que te destruye. Esto no es amor, es una prisión. Y si te dijera que ese apego, ese dolor, esa ansiedad que sientes cada vez que te sientes ignorado o rechazado, no tiene nada que ver con la persona y tiene todo que ver con lo que aún tienes que encontrar dentro de ti. En este video, te guiaré a través de un viaje profundo, oscuro y transformador. Exploraremos los mecanismos ocultos de tu mente. Entenderemos por qué te aferras a quienes te lastiman. Y lo más importante, cómo comenzar a liberarte. Pero prepárate. Lo que estás a punto de escuchar puede que no sea fácil, porque la verdad nunca lo es. Pero solo al enfrentar esta verdad podrás finalmente dejar de mendigar amor y comenzar a encontrarte a ti mismo. ¿Estás listo? Si es así, sigamos adelante. ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué te sientes tan conectado con alguien que claramente no te hace ningún bien? ¿Por qué? Incluso reconociendo el abuso, la manipulación y el dolor, ¿algo dentro de ti pide más? La respuesta no está en la otra persona. Está dentro de ti y más profundamente de lo que imaginas. Carl Jung no veía las relaciones como meras interacciones sociales. Para él, cada vínculo emocional es en realidad un espejo del inconsciente. Cuando nos enamoramos, no vemos a la persona como realmente es. Estamos proyectando sobre ellos partes de nosotros mismos que no conocemos o que nos hemos visto obligados a reprimir a lo largo de nuestra vida. Esto es lo que Jung llamó proyección psíquica. No estás apegado a esta persona por lo que es, sino por lo que representa dentro de tu mundo interno. Es posible que hayan encarnado, aunque sea inconscientemente, el arquetipo de la ánima o del animus, imágenes primordiales de lo femenino y lo masculino que viven en el inconsciente de cada uno de nosotros. Estas figuras simbolizan lo que nos falta, lo que buscamos para sentirnos completos. Pero cuando se proyectan sobre alguien, crean una ilusión tan intensa que confundimos completitud con dependencia y amor con sumisión. El problema es que lo que comienza como admiración y pasión se transforma en obsesión cuando la otra persona no corresponde a la imagen idealizada que proyectamos. Y entonces, empezamos a perdernos. Aceptamos migajas, justificamos el abuso, nos saboteamos, todo en nombre de un amor que en realidad nunca existió, como creímos. No era amor, era una necesidad emocional enmascarada por una fantasía inconsciente. Y mientras sigas buscando afuera lo que falta dentro, estarás eternamente prisionero de la mirada del otro. Te conviertes en rehén de mensajes sin respuesta, de atención intermitente y de una validación que nunca llega. Todo esto porque tu inconsciente cree que solo a través del otro puedes ser alguien. Pero Jung nos advierte, mientras no integres estas partes ocultas en tu interior, seguirás cayendo en los mismos patrones, repitiendo los mismos ciclos, eligiendo a las mismas personas con diferentes rostros. Y esto no es mala suerte,
es destino inconsciente. Entonces, ¿cómo escapar de esta trampa? ¿Cómo dejar de vivir para satisfacer las expectativas emocionales de los demás y empezar a reconectar con tu verdadero yo? Esto es lo que exploraremos en la siguiente parte. La búsqueda inconsciente de validación y el precio que se paga por traicionarse a sí mismo. Si este contenido te resulta interesante, haz clic en el botón de suscripción y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. Aprendiste demasiado pronto que necesitabas complacer para ser amado, que necesitabas ser bueno, útil, deseable para merecer la presencia de alguien. Y así construiste una personalidad, una máscara cuidadosamente elaborada para encajar en los deseos de los demás. Pero cada vez que te moldeas para encajar en las expectativas de alguien más, te alejas un poco más de quien realmente eres. Carl Jung llamó a esto la personalidad, el carácter que creamos para sobrevivir en el mundo social. Es necesario. Pero cuando empezamos a creer que solo somos esta máscara, empezamos a sofocar el yo, nuestro verdadero yo. Y esto es precisamente lo que ocurre en las relaciones marcadas por la dependencia emocional. Apagas tu luz para mantener cerca a la otra persona. Silencias tus deseos, tus penas, tu esencia, solo para evitar el rechazo. El problema es que esta validación que tanto buscas del exterior, en la mirada, en el tacto, en la aprobación de los demás, nunca es suficiente. Porque por mucho que la otra persona te diga que eres increíble, si en el fondo sientes que vives una mentira, seguirás sintiéndote vacío. Es como intentar saciar el hambre con viento. Este vacío que te corroe no es añoranza de la persona, es añoranza de ti mismo, de lo que tuviste que abandonar para ser aceptado, de la libertad de existir sin miedo a ser abandonado. Y mientras sigas dependiendo del otro para saber quién eres, cada ausencia será un colapso, cada silencio se interpretará como rechazo, cada crítica será una herida profunda. Y ahí es donde nace la ansiedad, esa opresión en tu pecho, el insomnio, la obsesión con los mensajes, la constante vigilancia emocional. Porque en el fondo, lo que temes no es perder al otro, es verte obligado a mirarte a ti mismo y darte cuenta de que ya no sabes quién eres sin esa relación. Pero esta ansiedad no es tu enemiga. Es una señal, un síntoma de que tu psique está en conflicto, de que partes de ti luchan por emerger, pero sigues reprimiéndolas en el subsuelo del inconsciente. Y cuanto más intentas ignorarlas, más fuerte gritan. Y es entonces cuando empezamos a comprender el verdadero papel de la ansiedad en las relaciones tóxicas. No es solo un efecto secundario, es la alarma del alma. Y para afrontarla, necesitas ir más allá de los síntomas. Necesitas confrontar las causas. En la siguiente parte profundizaremos cómo la ansiedad surge de la fragmentación interna y qué intenta mostrarte sobre ti mismo. La llamas ansiedad, pero en realidad es el grito ahogado de partes de ti que han sido olvidadas, rechazadas, amputadas en nombre del amor. Es tu alma intentando para advertirte de que algo anda mal, que estás viviendo una mentira emocional, que el precio que estás pagando para mantener esta relación es demasiado alto, y quien paga es tu verdadero yo. Carl Jung nos muestra que la psique humana se compone de múltiples capas, conscientes e inconscientes, que necesitan estar en armonía. Cuando reprimes tu identidad para mantener una relación, esa armonía se rompe. Lo que queda es una brutal división interna, y esta división se manifiesta como ansiedad. No es solo miedo al abandono, es una lucha silenciosa entre lo que sientes y lo que te permite sentir. Cada vez que te tragas las lágrimas para no molestar a nadie, cada vez que dices, estoy bien, cuando en realidad estás implosionando por dentro, refuerzas esta división, y la ansiedad surge como un mecanismo de defensa de tu psique. Es el intento de tu inconsciente por recuperar el equilibrio. Es como si se librara una batalla en tu interior. Por un lado el falso yo
implosionado por la aceptación externa, por el otro, el verdadero yo sofocado, clamando por autenticidad. Sientes una opresión en el pecho porque intentas encajar en un espacio que nunca fue creado para ti. Sientes que tu corazón se acelera porque tu alma huye, huyendo de una vida que no es la suya. Sientes el miedo constante de perder al otro porque en el fondo ya te has perdido a ti mismo. Y esta angustia no desaparece con una respuesta, un reencuentro o una nueva promesa, porque el problema no está en el otro, está en tu desconexión con tu propia esencia. Mientras busques afuera lo que solo puede reconstruirse dentro, la ansiedad será tu fiel compañera. Pero Jung nos enseña que esta fragmentación no es el fin, es una llamada, una invitación para que te reintegres, mires hacia adentro. Y aquí es donde entramos en una de las fuerzas más poderosas y peligrosas del inconsciente, la sombra. En la siguiente parte, exploraremos cómo la sombra psicológica alimenta la repetición de patrones tóxicos y por qué sigues eligiendo lo que te destruye. Si realmente quieres ser libre, necesitas estar listo para enfrentar lo que has ocultado a ti mismo. ¿Crees elegir conscientemente con quién te relacionas? Pero, ¿y si te dijera que la mayoría de las veces es la parte más oculta de tu mente la que toma esa decisión por ti? ¿Que no eres tú quien elige el dolor? Es tu sombra. Esa parte oculta, negada, reprimida, pero que en el silencio de tu inconsciente aún gobierna tu vida. Carl Jung definió la sombra como todo lo que no quieres ser, pero eres. Todo lo que la sociedad, tus padres, tu cultura, dijeron que era incorrecto, feo, vergonzoso y que debía ser aceptado, enterrado en lo profundo de tu alma. Pero enterrar no es eliminar. Lo que reprimes se convierte en energía psíquica esperando un escenario. ¿Y sabes cuál es el escenario preferido de la sombra? Las relaciones. Atraes lo que refleja tu sombra y por eso, sin darte cuenta, repites el mismo ciclo con diferentes personas. Cambias de nombre, cambias de rostro, pero el patrón es el mismo. Te anulas. El otro te lastima. Te culpas. Mendigas migajas y lo llamas amor. Esto no es mala suerte. Esto está moldeado por el destino, por tu propia oscuridad interior. ¿Te involucras con personas emocionalmente inaccesibles? ¿Con narcisistas? ¿Con manipuladores? Pregúntate, ¿qué revelan estas relaciones sobre lo que te ocultas? Quizás niegas tu ira, tu deseo de ser visto, tu deseo de control, y por eso te sometes a alguien que encarna exactamente lo que no te atreves a hacer. La sombra se manifiesta así, proyectándose en el otro. Odias en él lo que no aceptas en ti. Amas en él lo que has abandonado en ti. Es un juego cruel, pero necesario hasta que enfrentes lo que ocultas, porque mientras no reconozcas tu sombra, seguirá atrayendo situaciones que la reflejen para que finalmente puedas verla. Jung dijo, lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se transforma. No basta con huir de las relaciones tóxicas. Necesitas entender por qué te atraen. Y eso requiere coraje, el coraje de mirar hacia adentro y admitir que parte del caos viene de ti, que llevas viejas heridas, traumas no resueltos, deseos reprimidos, y que todo eso necesita ser integrado, no ignorado. Pero entonces, ¿cómo transformar esta sombra en fuerza? ¿Cómo interrumpir el ciclo de autosabotaje emocional y reconstruir la relación más importante de tu vida, la que tienes contigo mismo? Esto es lo que Jung llamó el proceso de individuación. Y en la siguiente parte, nos sumergiremos en este camino de regreso a tu centro. Cómo la individuación puede ser el comienzo de tu liberación emocional. Ahora que has visto tu sombra, ¿estás listo para comenzar a sanar? Si lo que estás escuchando resuena contigo, encontrarás valor real en mi libro electrónico Más allá de la sombra,
desglosa las ideas centrales de Jung y te brinda herramientas para comprenderte a ti mismo más profundamente. El enlace está en el comentario fijado. Llega un momento en que te das cuenta de que ya no puedes vivir dividido. Ya no podéis ser dos. Lo que muestras al mundo y lo que gritas dentro de ti. Es en este preciso momento, cuando el dolor ya no cabe en tu interior, que comienza el verdadero proceso de curación. Para Carl Jung, este es el comienzo de la individuación, el proceso psicológico por el cual el individuo deja de ser una marioneta de sus máscaras y heridas inconscientes y comienza a convertirse en quien realmente es. Pero no te equivoques. La individuación no es un camino bello ni luminoso, es una confrontación. Tendrás que afrontar todo lo que has evitado, tus inseguridades, tus traumas, tus patrones autodestructivos. Tendrás que abrir los ojos a los juegos que tú mismo creaste y aceptar que en muchos momentos fuiste cómplice del dolor que sufriste. No porque quisieras sufrir, sino porque no sabías vivir de otra manera, porque tu identidad fue moldeada por la ausencia, la necesidad de aprobación, el miedo a ser rechazado. La individuación comienza en el momento en que dejas de perseguir a quienes no te ven y comienzas a mirarte a ti mismo con brutal honestidad. Cuando te preguntas, ¿por qué me abandono tanto para mantener al otro cerca? ¿Qué estoy tratando de compensar? ¿Qué parte de mí entrego cada vez que pido amor? Estas preguntas son dolorosas, pero son las que rasgan el velo de la ilusión. En este proceso comienzas a recuperar las partes perdidas de tu alma. Cada límite que estableces, cada vez que eliges el silencio en lugar de rogar, cada vez que dices no en lugar de ceder, estás diciendo sí a tu yo más profundo. Estás rompiendo con el falso yo que fue creado para complacer y construyendo un nuevo yo, más entero, más completo, más libre. Y aquí está el punto más poderoso. Cuando te reconectas con tu centro, el otro deja de ser tu salvación. Ya no necesitas ser aceptado para sentirte digno, ya no necesitas mendigar cariño para sentirte completo, porque vuelves a habitar tu propio cuerpo, tu propio espacio, tu propia verdad. Jung dijo que la individuación es la realización del yo, el núcleo de quien eres, libre de las máscaras de la persona y de la tiranía de la sombra. Es en este punto cuando te das cuenta de que no necesitas a quienes te hacen daño para sentirte vivo. Solo necesitabas recordar que tu dolor no es quien eres, es solo un capítulo de tu historia. Pero antes de concluir este viaje, todavía queda un último paso. Entendiendo qué significa todo esto en la práctica, cómo aplicar este conocimiento en la vida cotidiana, cómo romper verdaderamente ese vínculo con aquellos que te hicieron daño, y lo más importante, cómo transformar esta ruptura en poder interior. Llegaste hasta aquí porque en el fondo ya sabías que algo tenía que cambiar. Quizás no puedas nombrar el dolor, quizás pensaste que era debilidad, necesidad, dependencia, pero ahora entiendes que fue el llamado de tu alma, un grito silente que dice que has soportado demasiado, que te has sacrificado demasiado, que te has distanciado tanto de ti mismo que ya casi no puedes reconocerte en el espejo. Dejar ir no se trata de olvidar, no se trata de borrar memorias, ni de fingir que no dolió. Se trata de comprender, aceptar y liberar. Es darte cuenta que la persona que te hizo daño fue parte de un capítulo, pero no necesita estar presente en las siguientes páginas. Que mantener un vínculo con quien te destruye es como intentar cruzar el océano arrastrando un ancla. Te hundirás antes de llegar a ninguna parte. Y no os dejéis engañar, dejar ir duele.
romper lazos invisibles requiere fuerza, porque no se trata simplemente de dejar a alguien atrás. Estás enterrando expectativas, fantasías, versiones idealizadas, esperanzas que nunca se materializaron. Pero este dolor es sagrado, porque es el dolor del renacimiento. Es el duelo necesario para que regreses a ti mismo, para que finalmente puedas ocupar el espacio que antes estaba dominado por la ausencia del otro. Ya no necesitas disminuir tu tamaño para encajar en relaciones estrechas. Ya no necesitas moldearte a las expectativas de quienes no ven tu esencia. Ha llegado el momento de elegirte, de ponerte en primer lugar, no por egoísmo, sino por integridad. Porque mientras sigas intentando salvar los lazos rotos, siempre te estarás alejando de tu propia salvación. Carl Jung dijo que el privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. Y quizá esta sea la elección más valiente que puedas hacer ahora mismo. No intentar cambiar al otro, no intentar arreglar el pasado, sino decidir con toda la firmeza de tu alma que vivirás desde tu verdad, sin máscaras, sin grilletes, sin repetir patrones que solo te hacen daño. Entonces, dime, ¿qué necesitas dejar ir para finalmente liberarte? Escríbelo en los comentarios. Utiliza este espacio como un ritual de corte, un acto simbólico de liberación. Escribe como si te estuvieras diciendo esto a ti mismo, porque es así. Y si este mensaje te conmovió, dale like al video y suscríbete al canal. Aquí no encontrarás respuestas fáciles, pero sí encontrarás verdades profundas que pueden cambiar el rumbo de tu vida. Y una cosa más, no te detengas. El siguiente video es tan importante como este. Quizá aporte exactamente la pieza faltante para completar este rompecabezas.